¿Existe hoy día el ministerio de apóstoles y profetas? ¿Cómo saber si realmente Dios le habló? ¿Cómo saber si no está hablando solamente desde sus emociones e intereses personales? La Biblia reconoce únicamente dos oficios en la iglesia local. Número 1, la del pastor, y número 2, la del diácono. Ambos son escogidos por la congregación. Luego de eso a veces surge la confusión, pero hermano, y los misioneros, los evangelistas, sí, pero ellos normalmente desenvuelven su ministerio por fuera de la iglesia local. Estoy hablando de los dos oficios en la iglesia local. Para responder, miren hermanos, debemos comprender el origen y propósito de estos dos oficios y ministerios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero que preste atención a esta porción. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Noten que conforme la iglesia es edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo. También en temas anteriores hemos estudiado ya lo que esta piedra significaba. Y los apóstoles y profetas establecen el fundamento. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es el cimiento sobre el cual se va a edificar. Pregunta: ¿cuántas veces se construye un cimiento cuando edificas una casa? Una vez. Una vez. Y luego toda la construcción o edificación descansa sobre ella. Tenemos que entender entonces, hermanos, que ese fue el propósito de los apóstoles y profetas: cimentar la iglesia. Pues hablaban con la autoridad de la revelación de Dios, su palabra, la palabra de Dios, que para entonces en la iglesia primitiva se estaba revelando a través de los apóstoles y profetas. Esto en el Nuevo Testamento. Dios hablaba a ellos y ellos escribían esa palabra. Para entonces, miren hermanos, no estaban escritas la palabra de Dios como ahora lo tenemos registrado en los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso no existía, pero estaban los apóstoles, estaban los profetas. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es, pon atención a eso, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios revelaba a través de los profetas. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esto y nos dieron esos cimientos sobre la cual y por la cual luego se iría construyendo la iglesia. Una vez que la palabra fue revelada y escrita, se convirtió en la base y autoridad sobre la cual es edificada la iglesia. Y los apóstoles y profetas entonces dejaron de existir como tal. De hecho, hermanos, necesitamos también comprender que la palabra apóstoles significa uno que es enviado. En este sentido sano del significado de la palabra, un apóstol podría ser un misionero, entendiendo que el significado de apóstol justamente es uno que es enviado. Pero no, el tema de los apóstoles de la actualidad lo toman solamente como temas de jerarquía. Están los pastores, los maestros, los evangelistas, ¿verdad? Pero por encima de está el apóstol, a ese que le carguen la mochila, ¿verdad? Casi los cargan a ellos. Es más de jerarquía y de autonombramiento y de orgullo, porque el título no existe como tal. Los profetas en la actualidad hemos aprendido que la palabra profeta, cuando se utiliza dentro del contexto bíblico, normalmente refería a uno que predicaba, el que profetiza, dice, enseñe.
habla de enseñar, de discipular. La palabra profecía, cuando se utiliza en la Biblia, ya no habla de vaticinar o adivinar el futuro o pronosticar, ¿verdad? Predecir, sino de predicar la palabra. Hoy día, si tenemos ya los 27 libros del Nuevo Testamento más los del Antiguo Testamento, tenemos suficiente base y autoridad para hablar de parte de Dios y traer a la iglesia un puntual, así dice Jehová, que surge de las Escrituras. Y Apocalipsis nos enseña también que nadie puede agregar ni quitar a las profecías de ese libro. Nadie puede agregar ni quitar a lo ya escrito en el canon bíblico. Entonces no tiene por qué existir profetas actuales hoy trayendo una nueva revelación. El ministerio de los apóstoles y profetas dejó de existir como tal en la iglesia primitiva cuando el canon bíblico, ¿verdad?, fue terminado y cuando los ya establecidos partieron de este mundo. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan el relajo que se armaría si hoy día cualquiera se levantara con un así dice Jehová, trayendo a la iglesia palabra no escritural y, entre comillas, nuevamente, nueva revelación? Tenemos Biblia, mis hermanos. Justo está pasando en muchas... hace algún tiempo, muy reciente esto, Iglesia Elohim, sabemos de los ministerios Elohim, enfrentó una división muy fuerte. Pero ¿por qué surgió esta división y por qué afectó tanto en todos los ministerios? Que era un ministerio muy grande. El problema fue que murió sus apóstoles. El apóstol es como el papa en la iglesia o religión católica. Cuando muere el apóstol, al ellos creer también en el ministerio de profecía y tener entre sus filas a un montón de profetas, se levantaron los profetas. Así dice Jehová, el nuevo escogido para ser el apóstol, ese soy yo. Y empezó el jaloneo para ver, bueno, quién ahora tiene el manto profético y apostólico, ¿verdad?, para seguir en cabeza, poder. El resultado: se dividió y surgieron otros ministerios, de los cuales tenemos algunos en nuestra ciudad. En cualquier lugar donde existe ministerios Elohim, surgieron nuevos ministerios de ese tipo. Pero lo que te quiero decir, ese es el problema con el ministerio profético, entre comillas, porque aquí cualquiera se puede levantar, si creyera, ¿no?, diciendo así dice el Señor, por encima del pastor, así dice el Señor, por encima del liderazgo de la iglesia, así dice el Señor. Y como tiene la autoridad de decir, a mí Dios me habló directamente, lo que dicen cobra peso. Pero ¿cómo saber si realmente Dios le habló? ¿Cómo saber si no está hablando solamente desde sus emociones e intereses personales? Por eso lo que Dios hizo fue que estableció la palabra de Dios. Y cuando alguien te dice así dice el Señor, más vale que ese así dice el Señor sea un puntual así dice Jehová, basado en las Escrituras. ¿Me siguen todavía? No existe entonces el ministerio profético, pero por supuesto que existe. Usted ha venido aquí y de pronto ha escuchado palabra profética, un así dice Jehová, y usted sabe que Dios le está hablando y le ha dado respuesta, pero lo que está recibiendo tiene bases en la Biblia. Otra cosa, para tales títulos en la iglesia primitiva habían requisitos. Hechos capítulo 1 versículo 21 deja establecido algunos requisitos que existieron para la elección de apóstoles solo en ese entonces, porque los apóstoles, ¿quién los eligió? Jesucristo mismo. Pero hubo uno que falló, ¿verdad?, el ingrato, don Judas. Cuando entonces empieza la iglesia primitiva, dicen hay que suplirlo. Hechos capítulo 1 21, en la elección del sucesor de Judas dice: es necesario pues que de estos hombres, de los que estaban ahí con ellos ahora, juntos con nosotros, escuche,
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, el requisito para ser elegido como apóstol fue haber caminado con Cristo durante todo su ministerio. ¿Por qué? Porque de ello y de las experiencias vividas y de las parábolas contadas, de las enseñanzas de Jesús directamente, se iba a volver a enseñar y también escribir lo que Jesús había dejado como enseñanza para poner esos cimientos. El requisito era entonces haber caminado con Jesucristo. ¿Será que hoy alguien literalmente, presencialmente lo haya hecho? Esto es un imposible. El otro requisito es haber sido testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque justamente era lo que tendrían que testificar y aún dar la vida por ello. Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que, hermanito, hermanita, si por alguna razón un día viajas, estás en otro lugar y buscas una iglesia, en tu búsqueda de iglesia, una cosa que yo les he enseñado es, si cuando llegas y encontrás que se te presenta y te dice, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, corre por tu vida. Corre por tu vida. No existe tal cosa. Eso ya no existe. Amén.